Buenos días, sean bienvenidos al segundo día de ponencias y actividades. Para iniciar la sesión del día de hoy, nos acompaña el doctor Héctor Hernández Arana. Él viene del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal. El doctor Héctor Hernández es biólogo marino por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es maestro en Ciencias en Biología Marina por el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida. Es doctor en Ecología Béntica Marina por la Universidad de Plymouth, Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él es socio fundador de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología. Sus áreas de investigación es en ecología béntica de fondos blandos y duros, efectos de los disturbios naturales y humanos sobre los ecosistemas costeros, ecología de ecosistemas de manglar y arrecifes coralinos, conservación de la biodiversidad marina, aplicaciones de la percepción remota para la observación de los ecosistemas costeros. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días. Bueno, esta presentación va a ser algo así como una ponencia a 4 voces. La idea es que compartan conmigo la charla, el grupo de colaboración que trabajamos en este proyecto. Y bueno, mi currículum habla sobre biología marina, ecología marina y todos esos asuntos, pero en realidad el tema de hoy tiene que ver más con árboles y plantas y tecnología y la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de este año. Entonces, quiero empezar mostrándoles el siguiente video. Están trabajando en serio contra el populismo organizado. De acuerdo, muy bien. ¿Usted qué nos puede decir? Es muy bueno para que todos tengamos conciencia de que debemos cuidar y hacer cosas que no destruyan el planeta. Ok. ¿Qué es lo que más les gustó? A mí la sala De realidad virtual. ¿Sí? ¿A usted? Yo la estructura, la disposición de los muchachos, la organización, Sí. me parece que esto es lo superior. Hace un momento dije, trabajando en serio, a eso me refiero. O sea, la organización como tal tiene una enorme virtud de hacer que los muchachos hagan un verdadero servicio social, que nos instruyan, que nos dejen con la esperanza de que todavía tiene remedio el asunto. Ok. ¿Qué es lo que no les gustó? Que se vayan tan rápido. Bueno, eso no depende mucho de nosotros. No, claro, Sí. pero que se vayan tan rápido, a nosotros nos dio la sorpresa como para multiplicarlo con los niños, los nietecitos. Claro, Poco vemos, que pocos nos prestan para cosas como esta. claro. Y entonces, si no se fueran tan rápido, nos daría tiempo. Sí. Bueno, les agradecemos mucho. Bueno, la charla que queremos compartir con ustedes es nuestra experiencia de haber llevado la exhibición del Jardín Botánico donde naturaleza y cultura se unen. Es un jardín botánico del Colegio de la Frontera Sur. Este año CONACYT nos invitó a participar en la 23ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. La idea de la charla es compartirles junto con la empresa Hipnogic que hizo el desarrollo tecnológico. Entonces me va a acompañar durante la charla Abel Salazar Canul, Paulina Hernández Pérez y María de Jesús Juárez Ramírez. María está en el Jardín Botánico, es parte de Ecosur. Abel y Paulina son la empresa que desarrolló el aspecto tecnológico y la parte de diseño que les vamos a mostrar. Entonces la charla la vamos a ir compartiendo en diferentes etapas. Y básicamente es compartirles esta experiencia, ¿no? El primer video, la intención tenía de mostrarles pues, parte de lo que ocurrió en septiembre pasado y el propósito ahora es hablar un poco de cómo fue que construimos este proyecto desde este punto de partida. Tenemos un jardín botánico, Ecosur tiene un jardín botánico, tiene 2 jardines botánicos. Uno de ellos está en Puerto Morelos, en el norte de Quintana Roo.
el Jardín Botánico donde naturaleza y cultura se unen, que justo es el concepto que estamos impulsando y que llevamos a la exhibición. Es un jardín botánico que tiene áreas de exhibición relacionadas con la cultura maya yucateca. Por ejemplo, tenemos la Casa Maya, el Solar Maya, el espacio que usan las familias mayas para hacer sus cultivos de subsistencia, para vivir. Tenemos una muestra de campamento chiclero, tenemos muestras de colecciones vivas, cactáceas, por ejemplo, epífitas, palmas, helechos. Tenemos un vivero. Es uno de los pocos jardines botánicos en México que posee un parque natural, aproximadamente 60 hectáreas de selva mediana subperennifolia, totalmente conservadas, no se hace ningún tipo de intervención. Es un parque natural en donde hay senderos y los visitantes lo pueden recorrer y estar en contacto directo con un pequeño parche de selva mediana de los pocos que quedan en el norte de Quintana Roo. Bueno, tenemos la fortuna también de poseer un mirador que nos da una vista espectacular sobre el dosel de la selva, sobre el dosel del manglar. El manglar y la selva mediana son los dos principales ecosistemas que están en nuestro jardín. Y por supuesto posee una representación importante de la biodiversidad vegetal y la biodiversidad de fauna en el norte de Quintana Roo. Estas fotografías son todas de avistamientos en nuestro jardín botánico, compartidas por los fotógrafos con nosotros, aves, mamíferos, reptiles, bueno, una pequeña muestra. Y la pregunta fue, ¿y cómo llevamos todo esto a la Ciudad de México? O sea, ¿cómo realmente tomamos esta oportunidad, tomamos el reto y llevamos a la Ciudad de México a nuestro jardín botánico? Y bueno, nos planteamos 3 objetivos fundamentales. Uno, o sea, queremos realmente que las personas vean una muestra de un ecosistema que desconoce, un ecosistema de selva tropical, ¿no? Esto es cómo llevamos a su jardín, a sus espacios de exhibición, a los tópicos que mostramos a los visitantes. El segundo aspecto que nos interesaba y era crucial es cómo transmitimos el mensaje de la importancia de entender cómo el hombre se relaciona con su entorno natural. Cómo llevamos el concepto de naturaleza y cultura. Cómo llevamos al jardín en donde hace hincapié en la importancia de comprender cómo nuestras sociedades interactúan con sus ecosistemas. Y por supuesto, teníamos que anclarnos en la temática de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, cambio climático, y cómo un jardín botánico puede contribuir a tomar conciencia de cómo el uso de los recursos naturales puede contribuir de manera negativa o positiva a los efectos que produce el cambio climático. Entonces, después de plantearnos estos 2 objetivos, hicimos un esfuerzo por dibujar de manera conceptual qué nos gustaría llevar, ¿no? Nuestro parque natural, las diferentes exhibiciones, mostrarle a la gente cómo se relaciona naturaleza y cultura. Y en ese proceso tratábamos de identificar aquellos tópicos y mensajes que son factibles de transmitir. Uno de los principales mensajes que surgieron es cómo el cambio de uso de suelo es una actividad que ha contribuido al cambio climático y es una condición que se presenta de manera recurrente y crónica en el norte de Quintana Roo. Otros aspectos que eran importantes era resaltar los aspectos culturales, ¿no? ¿Cuál era la perspectiva de una cultura ancestral como la maya en relación a su entorno natural? ¿Qué podíamos aprender de eso? ¿Qué son los recursos renovables? Por ejemplo, las abejas, cómo contribuyen los viveros de los jardines botánicos a restituir ejemplares que se pierden y pueden ayudarnos a restaurar, reforestar. Varios mensajes, ¿no?, que estaban plasmados ahí. Una vez pensados los mensajes, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo llevamos todo eso? Y empezamos simplemente a generar muchas ideas, ¿no? Pues carteles, mapas, ¿por qué no hacemos una app para
para móviles? ¿Por qué no llevamos maquetas, representaciones a escala? ¿Por qué no nos llevamos un montón de plantas al Zócalo y cómo las regamos y se nos van a morir en el camino? ¿Y por qué no nos llevamos el campamento chiclero y hacemos una maqueta y las herramientas y los machetes y de repente nos vimos con que nos costaba demasiado dinero, con que íbamos a imprimir una cantidad enorme de cosas que probablemente no iban a durar mucho tiempo, que iba a estar cargado de demasiada información técnica, que la interactividad que buscaba como objetivo central el CONACYT en esas exhibiciones no le estábamos cumpliendo. Y llegó un periodo para mí de frustración, de querer llevar muchas cosas y no tener cómo hacerlo. Nos replanteamos la pregunta de qué forma podemos llevar de manera efectiva el Jardín Botánico a un espacio de exhibición que es totalmente ajeno al ecosistema que queremos mostrar, al concepto de naturaleza que queremos mostrar. Y bueno, llegamos a un acuerdo. Sabíamos lo que no queríamos y pensamos que ese era un buen punto de partida. Saber lo que uno no quiere al menos nos ayuda a eliminar opciones, ¿no? No queríamos modelos tradicionales de exhibición, en principio porque es muy complicado llevarlos y porque resulta muy costoso transportarlos. Lo que sí queríamos transmitir mensajes. Pensamos que había mensajes importantes de transmitir y eso era la prioridad. ¿Qué alternativas podíamos encontrar de interactividad que nos permitiera llevar el atractivo por un lado, pero transmitir el mensaje de una manera efectiva, eficiente, eficaz? Y empezamos a buscar cosas. De repente alguien salió con una idea como ¿por qué no hacemos mapping? ¿Por qué no hacemos modelación 3D? ¿Y por qué? Y sí, pero ¿realmente podemos cumplir el objetivo? ¿Realmente nos va a alcanzar el dinero? ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos quién lo haga? No sabemos quién lo va a hacer. Y estábamos justo en ese cuello de botella cuando para mí fueron una serie de eventos afortunados, ¿no? Contábamos con un guión conceptual, ya sabíamos lo que queríamos llevar, al menos de una manera general. Estábamos en el proceso de construir un guión educativo, habíamos identificado los mensajes, habíamos identificado qué tipos de contenidos gráficos podíamos usar, teníamos un esbozo de lo que pensamos era un guión museográfico, no éramos museógrafos. Estuvimos en contacto con un consultor que nos orientó mucho. Finalmente no cuajó la idea por diferentes compromisos que se tenían, pero no teníamos nada de diseño gráfico, no teníamos idea de tecnologías emergentes y pues el diseño industrial estábamos lejos siquiera de concebir cómo llevar 65 hectáreas y montarlas en 575 metros cuadrados con un presupuesto que tiene un tope. Y esa era la situación. Y bueno, justo en ese cuello de botella fue que por esta serie de eventos afortunados nos encontramos Ecosur e Hypnogic. Y bueno, en este proceso pues empezamos una etapa de exploración. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres de mí? Bueno, básicamente empezamos a conocer de las tecnologías emergentes y el potencial que pueden tener las tecnologías emergentes para transmitir mensajes. Si estas tecnologías nos podían ayudar a llevar el atractivo del Jardín Botánico, pero sobre todo asegurarnos de que el mensaje fuera depositado en las personas. Y bueno, dentro de Ecosur, dentro del Jardín Botánico, tuvimos que llegar a una decisión. Necesitamos encontrar un balance entre la museografía tradicional y las tecnologías emergentes. Y fue en ese punto cuando nos dimos cuenta que nos quedaban 4 meses, ya estábamos en abril, nos pasamos marzo y abril discutiendo lo que vamos a hacer, construyendo el guión, preguntándonos quién nos va a ayudar. Y bueno, ya entraba mayo y todavía nos quedaban muchas cosas pendientes. En ese momento veíamos en rojo el final de septiembre, porque llegar a la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, pues realmente queríamos impresionar con algo que transmitiera mensajes, con algo que atrajera a la gente. Nos quedaban 4 meses
Y en esos 4 meses fue que el encuentro con Hipnogic nos permitió empezar a entender qué podíamos construir a partir de tecnología emergente. Le voy a dar la palabra a Abel y a Paulina en este momento. Bueno, pues antes que nada, buenos días. Nosotros somos Hipnogic, Paulina y mi socio Abel. Para Hipnogic todo sucedió así. Recibimos una llamada de Ecosur. Abel me dice: Pau, tenemos cita en Ecosur. Nos reunimos. Justamente sucede como comenta Héctor. Bueno, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos Hipnogic, hacemos esto, mostramos un poquito del desarrollo que ya teníamos hecho con el Consejo de Ciencia y Tecnología. Y Héctor pues cae en cuenta que, por ejemplo, la realidad virtual es una forma muy… te ubica realmente en el lugar, ¿no? Entonces, le gusta y vamos a empezar a trabajar. ¿Qué hacemos? ¿Sí trabajamos o no trabajamos? Y bueno, agendamos ese mismo día de la cita, agendamos una visita al Jardín Botánico para que ellos pudieran terminar de explicarnos qué es lo que tenían para llevar a la ciudad, ¿no? Porque también nosotros no podíamos tomar el riesgo de… si le entramos y ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Un jardín como el de mi casa o un jardín, ¿qué es un jardín botánico, no? Vamos al jardín junto con, bueno, esos papelitos es la información de Ecosur, el guión previo que ya tenían, y empieza como una lluvia de ideas y ¿qué hacemos, no? ¿Con qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué hay que buscar para llevar esto? ¿Ya? Entonces empezamos a esbozar y también, bueno, Abel ahí me decía: espérate, como que no te adelantes, todavía no sabemos bien muchas cosas, todavía no sabemos justamente, se definieron muchas cosas después, ¿no? Muchas, por ejemplo, la expo tenía muchas como secciones, mucho material, mucho que aprovechar y bueno, fue una de los retos igual para nosotros como empresa. Ok, esto fue un poquito de lo más difícil para nosotros. Ecosur, el trabajo de Ecosur Hipnogic, ¿no? Ecosur nos da bonches y bonches de información, libros, y yo, Mari, no sé qué es superenifolia y no sé qué es ecotono, ¿no? En el jardín, y todo eso me decía: sí, porque el ecotono y no sé qué, y yo, ok, ¿no? Pero esa fue una parte como igual como muy pues clave, el comunicarnos y de manera directa, ¿no? Y de manera directa y en el lugar que es esto, y ya te muestran cuál es el ecotono, cuál es la diferencia, porque en realidad nosotros veíamos puro verde, ¿no? No sin ver la diferencia de nada más. Bueno, ahí es un poco igual como los retos. Bueno, toda esta riqueza, toda esta información, cómo la mezclamos con tecnología, cómo le damos una imagen, y además tenemos muy poco tiempo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para mantener también lo mismo que ellos quieren, que transmita un mensaje, y para nosotros que sea interactivo, que no sea aburrido, que no sea lo mismo de siempre, y sobre todo cómo llegamos a la gente, ¿no? Cómo tocamos a la gente, y sobre todo una pues diversidad. No sabíamos, es primera vez que asistimos a un evento de este tipo, no sabíamos si eran niños, jóvenes, adultos, no sabíamos nada, ¿no? Entonces fue un poquito de los retos que nosotros enfrentamos. La siguiente, bueno, este es igual, empezamos a bocetar. Todo esto es siempre en conjunto, es decir, Mari me dice que justamente en la visita sucede algo como lo que sucedió o lo que intentábamos llevar en la exposición. Desde que llegamos al jardín, Mari empezó: mira, fíjate en esto, ve las hojitas del piso, fíjate que a la mitad cambian los colores, ve cómo te cubre todo arriba, te hace como un techito de hojas, y toda esa experiencia es lo que nosotros agarramos desde la primera vez que fuimos, y es lo que queríamos pues llevar, y de ahí empezamos a hacer bocetos, a hacer
Mari y Héctor, pues ahí nos ayudaban con la info. Yo les decía, está como muy tiesa tu información, está como muy cuadrado, no entiendo ni las palabras y así. Entonces ya, pues Mari sobre todo me iba poniendo como palabras cada vez más, pues más digeribles, ¿no? Como más suaves y yo, bueno, ya me gusta más, ¿no? Yo soy diseñadora gráfica, entonces sí, no me gustaban algunas cuestiones como eso, igual de los mapas y 70,000 folletos que me daba y yo, Mari, pero como que tenemos que resumir mucho esto y no hay que poner tanto mapa, o sea, tanta cosa así cuadrada, ¿no? O gráficas y cosas así. Y bueno, ese fue como el proceso de trabajo en conjunto. Obviamente las cosas se fueron definiendo un poquito cada vez más, bueno, rápido más bien, cada vez más y teníamos pues resultados más concretos como este. Empezábamos por lo más fácil, se puede decir, esta es el área de la experiencia máxima donde utilizamos la realidad virtual y ya teníamos desde el principio como un concepto de utilizar la Ceiba al centro, como pues, el centro del mundo, no sé, los backups en las 4 esquinas y bueno, ese es un ejemplo de cómo fue resultando. Hicimos una maqueta para poder mover y ajustar, ¿no? Como vaya siendo necesario. Empezó muy limpiecita y muy bonito, pero ya luego empezamos a romper todo y arrancar todo y muévelo para acá y bueno, un desastre, toda rayada, ¿no? Y bueno, esto es un poquito como de lo que les estoy explicando. Ecosur nos da información, hay muchas cosas como, bueno, traducir a un lenguaje gráfico, como eso de que es ecotono, superenifolia, o sea, yo realmente para la expo sí quería, igual que ellos, llevar el jardín. Bueno, en mi caso quería que fuera un juego de colores igual que en el jardín, ¿no? Muchas cosas igual nos limitaron como no llevar demasiadas lonas, como cómo vas a llevar los árboles, cómo vas a poner un techo, es un área abierta, o sea, y bueno, muchas cuestiones, ¿no? Para Hipnogic esto fue leer mucho, tratar pues de buscar eso que leímos, cómo aplicarlo en alguna tecnología y en algún diseño, y luego no te olvides del público, no te olvides que es muchísima gente, no estás en Chetumal, o sea, van a entrar de cientos y cientos y tú no vas a poder controlar a todos, y cómo le hacemos, llámale a Mari otra vez, auxilio, y bueno, por otro lado, para Hipnogic igual estaba la cuestión del montaje y cómo le hacemos, ¿no? Rentamos, como así, con quién nos acercamos que nos asesore, que sepa de arquitectura, espacios y cuestiones de materiales. No lo sé, no sabíamos si llamar a gente, no sabíamos cómo esa cuestión de… Y bueno, ahí concluimos que lo más práctico, como muchas tecnologías, se tenían que probar y hacer demos, pruebas y en el lugar y para medir distancias y esas cuestiones tuvimos que montarlo ahí y siempre trabajar ahí con el montaje. Y bueno, ahí ya viene la producción para Hipnogic, muchos viajes al jardín y ya, le cedo la palabra. Hola. Como decía Pau, gran parte del reto fue, pues, para mí siempre es el tiempo, ¿sí? El tiempo, una vez que Héctor y Mari deciden empezar esto, o sea, dicen, bueno, si le entramos, pues entra la otra parte de nosotros, ¿no? Y si aceptamos el reto. ¿Por qué? Porque pues son 3 meses. Yo creo que para los que están en producción saben que 3 meses es casi harakiri, o sea, está bastante… Y para las dimensiones de la exposición, 572 metros cuadrados. Y para nosotros, pues es todo nuevo. Como empresa no nos habíamos aventado un paquete de ese tamaño. Sí, habíamos trabajado en desarrollo, pero nunca en una exposición. Entonces, Ecosur también era su primera vez, ¿sí? en un evento tan grande, ¿no? Entonces, esa parte, pues sí, aparte teníamos que hacer grabaciones en campo, ¿sí? Teníamos que desarrollamos alrededor de 10 apps, ¿sí? que sí iban a estar en todo el recorrido de la exposición, ¿sí? Ahora, por aquí pueden ver
están los espacios. El reto era 110, 120 personas por hora, fue lo que nos comentaron por el manual de operación. ¿Cómo detienes a alguien? O sea, ¿cómo haces una app o cómo haces un desarrollo que no se quede un grupo estancado? ¿Sí? Entonces era trabajo mucho de pensar, demasiado. Ahora, por el otro lado, como decía Pau, información tras información tras información, y somos nuevos, nos acabamos de conocer. O sea, no sabemos cuánta… ok, gracias. Sí. Bueno, aquí un poco les explico. En esa parte es la sección donde entra, van pasando. Aquí hay sensores, aquí hay pantalla de video de Ecosur. Por este lado, les explico la parte de tecnologías. Puro de información con realidad aumentada, tablets. En esta parte también realidad aumentada, pero aplicada con sensores Leap Motion. Seguimos y en la casa Maya, aquí colocamos, parte de lo que quería Ecosur era llevar más bien el jardín botánico. ¿Cómo le explicas a alguien cómo es una vivienda maya, ¿sí?, en la actualidad? Esto lo hicimos con realidad virtual, ¿sí? Aquí utilizamos 2 gear, de ahí seguimos para esta parte que está el meliponario, que utilizamos una app también, desarrollamos una app. En realidad hubo una app general que era para todo el público, la descargaban y podían seguir, de tal forma que en cada muro de información podrían utilizar su smartphone y podían estar interactuando, que ese era uno de lo que nos pidió Ecosur. Queremos que sea interactivo. Seguimos para en esta parte y aquí aplicamos también en tablets, aquí árboles emblemáticos. En árboles emblemáticos utilizamos fotogrametría, que es escanear el objeto de su forma, y algo súper importante que bueno, yo creo que les gustó mucho a Héctor y a Mari, que se podían ver las texturas tal cual del objeto. O sea, eso para un investigador es como que vital, porque de repente hay el vínculo, ¿no?, entre los desarrolladores y el investigador. ¿Por qué me lo pide así? ¿Por qué el investigador es tan cuadrado y por qué no lo hace tan simple, ¿no? Entonces, en este lado ya pasamos para acá y este es el área con 10 gear, viendo un video en formato 360. Por este lado también tenemos otros gear dispersos. Otra reto era la seguridad. Tantos dispositivos, ¿cómo los mantienes, no? Y cómo vas haciendo el flujo de personas que van entrando. Entonces, desafortunadamente ese fue el único detalle que tuvimos. Unos gear se nos desaparecieron, pero bueno, ahorita regreso. Y aquí en el desarrollo, trabajo de campo, o sea, estamos hablando de que son 3 meses, o sea, nos aventamos en el jardín botánico 20 días, o sea, 20 días intensos. Grabar en formato 360 no es como fotografía convencional. Ahí son 6 cámaras que estás trabajando, ¿sí? En la selva tropical, o sea, es impresionante el calor que se sufre ahí, y estar casi 24 horas en grabación. Hicimos un time lapse de este mirador que cuenta el jardín botánico, a partir de las 3 de la mañana hasta 12 de la noche. O sea, estuvo maratónico. El montaje, las pruebas que empezamos a hacer, o sea, no podíamos llegar a la Ciudad de México a probar, teníamos que hacer todas las pruebas mucho antes. Empezamos a hacer el montaje y empezar a hacer pruebas, montaje también del diseño. ¿Y qué tal si la estructura luego se nos cae? ¿Sí? ¿Cómo sujetas todo esto?
la casa. Mucho me preguntaban que si nosotros habíamos conseguido material ahí en la Ciudad de México. No, todo lo llevamos del jardín, materiales que ya se tenían, o sea, que se tienen no desperdicios, los reutilizamos. Y a ver, y pues aquí ahorita seguimos con Mari o con Héctor, ¿verdad? Y se logra esto. Bueno, voy a regresarme momentáneamente porque este proceso fue un proceso intenso que nos permitió, después de entender cómo las tecnologías podían apoyarnos, nos permitió llegar a depurar una propuesta final con una clara identificación de cuántas secciones se va a componer nuestra exhibición, qué temáticas va a tener cada una de las secciones y cuáles son los mensajes que van a estar asociados a estas secciones, de modo que este proceso de realimentación, ¿no? de trabajo durante mayo, junio, nos sirvió a nosotros para hacer una selección más objetiva de lo que sí es factible llevar, que muestre, por un lado, los atractivos, pero por otro lado, que estén claramente anclados en los mensajes, ¿no? Le voy a dar el espacio a Mari en este momento. Hola, ¿este sirve para dirigir las diapositivas? Solo para dirigir. Ok, buenos días. Yo me voy a tomar un par de minutitos para retomar algunas cosas que ya se dijeron. El proceso de definir qué es lo que vamos a llevar y de qué forma no fue sencillo y mucho menos amable, porque puedes encontrar en un grupo de trabajo posturas bien, dimensionadas, bien opuestas, ¿no? Y entonces estaban el grupo de trabajo que optaba por la museografía tradicional y los carteles, pero estaba y ahínco de mi parte, ¿no? ¿Hasta ahí? O sea, realmente nuestra capacidad va hasta ahí. Otro aspecto que es bien importante, ninguno de nosotros tiene experiencia como comunicadores. Yo no soy comunicadora, yo soy bióloga. El doctor Héctor se dedica a la biología marina y ellos son pues desarrolladores gracias. Y desarrolladores de tecnología y diseñadores gráficos, ¿no? Entonces realmente esta experiencia fue bastante enriquecedora desde muchas perspectivas. El seguimiento que tuvimos que dar fue bastante estrecho. El lenguaje que usamos los que nos dedicamos a la ciencia es bastante estricto y luego de repente se antoja demasiado cuadrado. Entonces fue toda una experiencia, ¿no? Desde la parte de ellos de retroalimentarnos es que no estamos entendiendo, ¿no? No es claro qué significa esto, de qué están hablando, ¿no? Yo creo que los niños no van a entender eso, ¿no? Entonces realmente fue muy interesante desde varias perspectivas. Entonces todo esto, los mensajes, la retroalimentación, la lluvia de ideas, nos llevó a diseño museográfico final, ¿no? Donde nos permitiera tener un flujo de información, de modo que los mensajes tuvieran conexión con cada uno de los tópicos que íbamos a mencionar o que se iban a tocar más adelante, ¿no? Entonces teníamos aquí la parte de COSUR, y contextualizaba a la gente en el sureste de México, cambio climático y bueno, sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la experiencia máxima, que para nosotros era… lo que queríamos era que la gente, ya cuando llegara con toda esta carga informática, entrara a este lugar y literalmente los lleváramos al jardín botánico, ¿no? Eso era uno de los planteamientos iniciales que hicimos. Bueno, ¿de qué manera podemos llevar al jardín botánico? Nos topamos con los chicos de Hypnogic y dijimos, súper, vamos a llevar a la gente literalmente al jardín botánico. Es como una especie de ensueño, una especie de viaje en el espacio, en el tiempo, y van a estar ahí, van a conocernos, ¿no?
Bueno, también en el mismo proceso, definimos la museografía interactiva con las tecnologías, pero además llevamos una muestra de naturaleza viva y muerta, ¿no? Entonces teníamos la parte infográfica, la parte tecnológica y la parte de museografía tradicional. También tuvimos la colaboración con la UNAM, el Centro de Estudios Mayas, quien nos asesoró de manera muy directa con la parte del meliponario y la abeja maya. Y también tuvimos una colaboración con la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación, quienes nos prestaron la aplicación que desarrollaron sobre la abeja maya. Entonces, bueno, pues ya llegamos a la parte del diseño de los mensajes, cómo vamos a plasmar los mensajes. Entonces yo les voy a mostrar todas estas infografías que estuvieron dentro de la exposición, ¿no? Se los voy a poner así. Para mí fue muy sencillo, ¿no? ¿Cómo logramos que la gente se desconecte de lo que está acostumbrado a vivir, de donde está acostumbrado a estar, interactuar, y haga un desconecte por 20 minutos que van a estar dentro de la exposición, ¿no? Entonces, la forma que hicimos fue, bueno, vamos a invitarlos a que de manera amable y con un lenguaje sencillo, ¿qué es lo que queremos hacer? De manera repetitiva, a lo largo de mi participación van a encontrar que luego de repente soy un poco insistente con 2 palabras, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y qué queremos transmitir? Porque eso fueron las 2 preguntas que estuvieron constantemente y puedo decir que nos atormentaron de repente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué queríamos lograr aquí? Que la gente se trasladara a la parte sur, de la parte sureste, la frontera sur de México, esta región que tiene un acervo inigualable de tradición y cultura, y que además está inserta en una región tremendamente biodiversa, ¿no? Entonces, vamos a hacer un viaje al sureste de México, y este viaje nos permite a la gente mostrarles de manera un poco más ligera que, bueno, ¿quiénes somos? Somos un centro público de investigación que hace investigación en la frontera sur de México desde varias perspectivas y líneas de investigación, ¿no? Desde aspectos sociales, culturales, hasta conservación de la biodiversidad. Esta infografía, pues ya entramos al lema de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que era piensa globalmente, actúa localmente. Y bueno, este planteamiento fue así. ¿El cambio climático es igual al calentamiento global? No, no lo es. Pero luego de repente usamos los términos así tan a la ligera que simplemente transmitimos de manera equivocada el lenguaje o el mensaje, ¿no? Y entonces, bueno, esto fue el planteamiento inicial, de modo que tuvieran perfectamente claro qué es el cambio climático, qué es el calentamiento global, qué son los gases de efecto invernadero y por qué se producen estos gases de efecto invernadero, de modo que nos permitiera conectarnos con el cambio de uso de suelo como una de las principales actividades que producen el calentamiento global actual, ¿no? Y bueno, también que nos permitiera hablar de los jardines botánicos en general, ¿no? Como estos espacios de recreación, de educación, de vinculación con la sociedad y de esparcimiento, de modo que los jardines botánicos actuemos, o sea, que se transmitiera el mensaje de que los jardines botánicos actuamos así, ¿no? A final de cuentas somos estos espacios donde brindamos aprendizaje y esparcimiento, ¿no? Y bueno, con toda la carga de científica y la labor que tenemos los jardines botánicos. Y bueno, aquí en esta parte pues ya era contextualizarlos en una región, ¿no? ¿Dónde estamos ubicados? La península de Yucatán. La península de Yucatán es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque está inserta en una ecorregión que es altamente biodiversa y que además es una de las principales zonas de asentamiento de la cultura maya. Entonces tenemos biodiversidad y tenemos un acervo cultural bastante rico.
Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los mensajitos que fuimos soltando en las infografías anteriores nos permite ligar la información con otras infografías que tenemos después, ¿no? Subsecuentes. Entonces, pues bueno, aquí hablamos del jardín botánico per se, este espacio de 65 hectáreas con una enorme riqueza, tanto biológica como cultural, que está inserto en una zona con una alta presión, que es la costa oriental de Quintana Roo, entre Cancún y Playa del Carmen. Y bueno, aprovechamos para mostrar aquí un poquito de tecnología sobre el cambio de uso de suelo y el impacto que puede llegar a tener el humano a lo largo de unos muy poquitos años. Entonces, nos permitió hablar, por ejemplo, también de la conectividad entre ecosistemas, la importancia de la conservación de la conectividad, porque además de que tener selva y manglar, el Jardín Botánico de Puerto Morelos está conectado con el arrecife que se encuentra ahí mismo. Entonces, hay un flujo de energía y nos permitió hablar de la conectividad. El solar maya, aquí, ¿qué queríamos mostrar? Okay, me voy a ir un poquito rapidito. En el solar maya queríamos mostrar estas prácticas que tienen vigencia hasta la actualidad, como por ejemplo los huertos familiares, ¿no? Es un espacio de interacción familiar, pero también es un espacio de interacción social. Entonces, aquí queríamos este mensaje, ¿no? Con una fuerte carga de cosmovisión, porque el establecimiento del solar tiene una carga de cosmovisión maya. Y bueno, aquí en la Casa Maya, cuando estábamos en la construcción del guión educativo, al final terminamos con una receta de cómo hacer una casa maya. Entonces fue bastante interesante porque no queremos que hagan unas réplicas de casa maya en la Ciudad de México, ¿no? No, ese no es el mensaje, ¿no? Y entonces, bueno, teníamos el tiempo encima, íbamos replanteando tanto el guión educativo. No es que cambiáramos los mensajes, sino más bien cambiábamos la forma en que se transmitían los mensajes y la información que ya teníamos. Entonces, pues bueno, terminamos aquí con este mensaje que los mayas peninsulares tienen un fuerte arraigo con el establecimiento de las cosas. Todo tiene un orden, todo tiene una razón de ser, y lo mismo aplican para la construcción de su vivienda. Entonces, este fue el mensaje principal de esta infografía, ¿no? Cómo se hace uso de los recursos, pero también tiene esta fuerte carga de cosmovisión, ¿no? Donde se respetan los recursos, se toma lo único que es necesario e indispensable y se deja recuperar a la selva. Y bueno, aquí en Abeja Maya, aquí hablamos un poquito de sacralidad y una técnica ancestral de cultivo que tiene una vigencia de más de 3000 años. También hablamos un poquito de biología y ecología de las abejas, la importancia que tienen estas abejas como polinizadores, un poquito de fisionomía, aquí cómo viven, las estructuras donde viven y la importancia de estas abejas como los principales polinizadores de las selvas tropicales. Aquí en los estratos de la selva, aquí fue un poquito una percepción bastante personal de cómo vives la selva, ¿no? Les cuento que cuando estaba el desarrollo de esta exposición tuve la fortuna de que mi madre me visitara y yo le di un recorrido por el jardín y todo, ¿no? Y terminamos y me dice, sí, entiendo, pero realmente no entendí muchas cosas que dijiste porque usas un lenguaje que yo no puedo entenderte. Y entonces yo no sé qué es una selva mediana superinifolia. Y yo le decía a todos, a los colaboradores, ¿de qué forma podemos llevar una selva, ¿no? Pues vamos a desmenuzarla, ¿no? Vamos a mostrarles todos los elementos que para mí hace que una selva sea lo que es una selva, ¿no? Texturas, formas, colores, diferencia en cuanto a incidencia de luz, por ejemplo, ¿no? Y entonces hicimos esta división del estrato bajo, el estrato medio y el sotobosque y la bóveda. Y entonces aquí tuvimos una muestra más
más sensorial y sensitiva, ¿no? Que toquen, que huelan, que vean, que puedan apreciar toda esta variación. Y bueno, aquí es un poquito el sotobosque con fotografías, llevamos nidos termiteros, semillas, líquenes, hongos de corteza, y entonces podían estar en interacción. Aquí tuvimos la sección de árboles emblemáticos, hicimos una combinación de museografía tradicional con marcadores. Aquí son donde se utilizó la fotogrametría y el video 360 con un sensor para girar y puedas ver el árbol desde abajo hasta arriba, ¿no? Hasta la bóveda. Y bueno, básicamente aquí que queríamos mostrar la relación hombre-naturaleza, es decir, de las selvas, los mayas peninsulares antiguos y actuales recolectan un montón de especies para muchos usos y costumbres, valores. Entonces, existen desde, por ejemplo, los que usan meramente constructivos hasta los que tienen un significado mágico religioso como el balché, la ceiba, y bueno, eso lo mostramos aquí. Y finalmente terminamos con la experiencia máxima, ¿no? Ven y sumérgete en un sueño. Te vamos a llevar al jardín botánico, básicamente, ¿no? Entonces la sorpresa fue cuando llegaban aquí, realmente no se esperaban, no sabían lo que iban a ver, no sabían, y la gente salía maravillada. Y esta sección, además de esparcimiento, pues también tenía una fuerte carga de lo que anteriormente habíamos llevado, ¿no? Un poquito de la casa maya, por ejemplo, el solar maya, las tradiciones, ¿qué más? Por ejemplo, el bosque, la selva, ¿no? Y entonces, pues sí, la gente salía bastante impresionada de aquí. Esa fue una experiencia bien bonita porque desde chicos a grandes salían así, no puedo creerlo, no puedo creerlo, ¿no? Aquí el doctor Héctor va a cerrar esta parte. Quedan pocos minutos, disculpen, de repente nos entusiasmamos. Bueno, finalmente, ¿en qué resultó todo esto? Aproximadamente 4.000 personas visitaron la exhibición de manera directa. De manera indirecta tuvimos un impacto imposible de medir, presencia en medios. El Canal 11 nos dedicó un buen tiempo a mostrar lo que llevamos, un número importante de notas en los medios. Bueno, en fin. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, en principio, este esfuerzo de comunicación nos permite llevar una exhibición que combina varias técnicas, ¿no? Naturaleza viva, naturaleza muerta, museografía tradicional en modelos de escala, tecnología emergente como realidad virtual, realidad aumentada. Esta combinación de técnicas causó una muy buena impresión en la gente. Fue sensorial, pero también los engañamos en su mente y de repente se sintieron en un lugar diferente. Tuvo una carga importante de información y algo que, bueno, para nosotros la tecnología nos resultó una excelente herramienta para los propósitos de transmitir los mensajes, porque el elemento sorpresa fue determinante. Cuando sorprendes a alguien, la mente se abre y el mensaje cae muy fácilmente. Y bueno, ¿por qué insistimos en ser tan cuadrados con los conceptos que ellos no entendían? Porque queríamos transmitir mensajes adecuados, correctos, con significado y que la gente se los llevara a casa. Entonces eso fue algo que para nuestros propósitos fue fundamental. De modo que consideramos esta experiencia como un éxito. Por un lado, por supuesto, nos dio visibilidad y todo lo que podamos decir de Ecosur, pero lo más importante es que el mensaje llegó a la gente. Llegó a la gente, para nosotros fue una valiosa oportunidad, abrió una puerta de colaboración con Hypnogic particularmente, y termino con unos breves segundos con esto. Todo bien Puerto Morelos o nada más fue para, pues habría que pensar en hacer una experiencia permanente, ¿eh? Es una maravilla, ¿no?
Esta abeja es que se encarga de polinizar la vegetación nativa de la zona sur del país y de ahí radica su importancia de seguirlas cultivando en este tipo de colonias para que siga perviviendo la tradición cultural y sigan realizando su actividad dentro de la naturaleza. Exhibición. Lo quisimos poner porque fue una contribución de agradecimiento a lo que habían visto. Gracias. Cuando iniciamos, gracias Héctor. Cuando iniciamos no hablamos de la mecánica de participación para esta sesión de trabajo. Por favor, les pido, vamos a regresar a las tarjetitas. Nos resultó muy bien. La cuestión es que en la mañana tenemos muchas ponencias, entonces si nos disciplinamos y tenemos las tarjetitas, nos ayuda a tener bien controlado el tiempo, y en la sesión de la tarde sí ya nos podemos dar un poquito más de tiempo para permitir las participaciones a micrófono abierto. Vamos a pasar solo 2 o 3 preguntas. Ahora sí que podemos continuar platicando con los compañeros, con Héctor, con Mari, con Pau y con Abel en la comida y en los espacios que tenemos. La app que desarrollaron funciona también fuera de la exposición. ¿Puede el visitante llevarse a casa la información virtual? Bueno, la app funciona puesto que ahí mismo tienen un PDF que puedes descargar las imágenes y funciona con esas, ¿no? Sin embargo, no está toda la exposición. Algunas se utilizó como una app local para tener como exclusividad ahí dentro y otra parte para llevar. Bueno, hay otra pregunta, una felicitación. Muy Gracias. grande. ¿Cuánta gente pueden recibir en el área de realidad aumentada y cuánto costó esa sección? Realidad virtual. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuánta gente? 10 personas. En realidad hubo alrededor de 10 gafas de realidad virtual, y en esa área que le llamamos la experiencia máxima, solo son 10. El costo en equipos, estamos hablando de 500,000 pesos. Sí, ese fue En la experiencia máxima eran 10, sin embargo habían otras 5 en las áreas pegaditas afuera de experiencia máxima. Como una reproducía el time-lapse del mirador, de hecho ahí se amontonaban porque les gustaba mucho, era solo el amanecer, atardecer, pero se quedaban ahí horas y horas, ¿no? Y justamente ahí distribuimos los árboles para que no estuviera la filota y todos ahí esperando, ¿no? Se iban mucho por los árboles y bueno, ahí fue como un degradado de tecnología. Bueno, la exhibición se hizo exprofeso para la Semana Nacional, y después, ¿qué hicieron o harán con ella? Y también hay una felicitación, le encantó la exhibición. La exhibición fue exprofeso para la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Nos costó trabajo aceptar que un porcentaje importante de los materiales tenían que ser desechables. No hay manera, hubiera sido muy costoso hacer algo permanente, ¿no? Nos hubiera encantado convertirla en itinerante, pero cada itinerancia tiene un costo elevado
Entonces eso nos limita mucho. Estamos viendo esto como una experiencia única, sí, pero también como una experiencia que nos ha abierto una puerta para mirar otras posibilidades. Quizá no completa, pero secciones de ellas es factible mantenerlas itinerante. Justo estamos en este proceso. Vamos a tener Ecosur a puertas abiertas en Chetumal, bueno, en todo Ecosur. En Chetumal será 17, 18 y 19 de noviembre. 19 de noviembre tendremos parcialmente la exhibición con algo de tecnología, con algo de las infografías. Esperamos convencer al Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología para que nos apoye y podamos llevar parte de la exhibición a Cancún. Pero hay una limitante importante por la cantidad de recursos. Bueno, Berta Alicia de Alcanzando el Conocimiento los felicita, dice que sí la transportaron al Jardín Botánico. Y hay una última pregunta, por favor, ¿cómo le hacen para tener a 110 personas por hora con solo 2 gears en una sección? Sí. Bueno, ahorita primero yo y luego los chicos de tecnología. Desde el principio yo estaba en la línea de recibir, entonces tenía un cronograma de atención a grupo y solo podíamos recibir grupos de 20. Entonces, 20 personas cada 5 a 10 minutos. Entonces, me permitía que en la parte de Solar Maya se dividieran en 2 grupos de 10, de modo que no todos entraban a la experiencia máxima, pero tenían acceso a otro tipo de tecnologías como la Casa Maya, que a final de cuentas también es una experiencia inmersiva, y la parte del mirador y los árboles emblemáticos. Sí, nos hubiera encantado que todos pudieran tener acceso a la experiencia máxima, pero no nos fue posible. De esa forma fue que manejamos grupos de 20 y tuvimos manejo por hora de 120 personas aproximadamente. Yo creo que la gente la mayoría salió así como maravillada, ¿no? Como muy rica fue la expo, y justamente porque no fue toda de tecnología o solo la app o algo así, fue lo que les gustó. O sea, había una explicación como si realmente entraras al jardín, porque al menos a mí así me sucedió. Desde la entrada tienes un anfitrión y te va explicando lo que es la selva, lo que es el sureste, que esto y el otro. O sea, es decir, una persona te va atendiendo. Tienes una app con la que puedes ver cositas por ahí, de pronto se te aparece. Por eso digo un degradado de tecnología, ¿no? Empezábamos como que cero tecnología, pura información, bienvenido, alguien que te recibe, y después le vas metiendo un poquito, una tablet, y puedes ver algunas cosillas por ahí. De pronto ya hay unos gear, y de pronto ya hay más interacción, hay unos árboles, hay más tablets, no lo sé, fue como un degradado, de manera que al final estuvieras realmente inmerso. Ahora, sí, por esa dinámica, sí, bastante gente alcanzó. Yo pensé que nos íbamos a limitar más, pero justamente en el manejo de los grupos que tenían ahí, pues repartidos entre todos, sí daba chance de, por ejemplo, unos hacían una pausa y entraba el grupo 1, ¿no? A los que no les tocaba, por ejemplo, pasar, de pronto sí se daba el flujo de que pasaban los 2 grupos, y yo, wow. La limitante, bueno, ahí fue los equipos, obvio, se descargaban, y había un momento donde en la experiencia máxima de tanta reproducción teníamos un receso solo de 1 hora y media o algo así, y ya. Chicos, bueno, nos sentimos que si no tenemos… Nada más contesto esta. En cuestión de tecnología, la clave fue optimizar. Optimizamos de tal forma que los gears se colgaban de un cable, y el espectador solo llegaba como un visor, se los colocaba, veía y se iba. Entonces, de tal forma había un flujo constante. Era una app, era un video convertido en app. Entonces no había ni un pausa ni un siguiente. O sea, ahí fue donde optimizamos, constante. Bueno, pues un tema muy interesante. Podemos mantener la comunicación con ellos. Les agradecemos.